Un viejo impune, soberbio, misógino y violento en diversas formas que simboliza la pequeñez humana. En su más patética soledad, don Manolo, exmilitar que ha cambiado su nombre y pasa sus últimos días en una residencia de adultos mayores, humilla a un joven de su tribu. Nelson, carabinero, que a sus 25 años ha sido dado de baja por abusar de su poder en una protesta callejera acá en Santiago. Solícito y disciplinado, Nelson representa las contradicciones de una juventud sacrificada, carne de cañón, y por su asimetría física, social y de poder, es capaz de ver esas incongruencias en doña Ernestina, la mujer de los lobos, esas bestias marinas, como los cuadros que pinta esta enigmática figura femenina que se nos presenta como un personaje de estética burtoniana, ¿no? O de Tim Burton. Bueno, estos son algunos de los personajes de Corral, la nueva novela de Nicolás Poblete Pardo, que transcurre en un ayer demasiado presente entre la frondosa humedad de Valdivia y el asfixiante cemento de Santiago. Volvemos la mirada a nuestras tragedias, como la de Antuco, que tras la muerte de 45 personas, recordamos 44 soldados y un suboficial, tuvo a un solo condenado, el ahora mayor en retiro, Patricio Cereceda, que fue sentenciado también solo a 5 años de cárcel, de los cuales cumplió 3 en presidio ahí en el penal Cordillera, quedó libre de hecho 2011. Bueno, y justo mañana, de hecho estas sincronías que se producen en la vida, ¿no? Mañana sábado 18, se cumplen ya 19 años de esta tragedia, la tragedia de Antuco, ocurrida por supuesto 2005. Uno de los episodios más trágicos del ejército en tiempos de paz. Y nos enfrentamos además a diversas crisis de las Fuerzas Armadas, con la reciente muerte del conscripto Franco Vargas, la amputación de la mano de otro recluta y la deserción masiva de quienes marcharon ahí en Putre. Vamos a conversar, porque en realidad esto es sincronía, todo lo que se ha dado con Nicolás Poblete Pardo, ya lo decía, autor de esta novela que edita una vez más Cuarto Propio, y autor de otras historias, novelas como No me ignores, Cardumen, Sinestesia, Dame pan y llámame perro, Subterfugio y Succión, de la cual también estuvimos hablando acá en Radio Usach. Exacto. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Bien, muchas gracias por invitarme. Me encantó el resumen que hiciste, o sea, realmente una lectura que no había tenido, así que muchas gracias. La verdad es que sintetiza bien un poco digamos, la médula de esta narración. Siempre hay que tratar de no develar más para que la gente pueda leer. Exacto. Y comentábamos, ¿no? Voy a poner los anteojos, que a propósito de la portada, que también es muy elocuente de la atmósfera que tiene tu libro. Antes de hablar también de todos los aspectos literarios que son bien interesantes y de todos los temas sociales y los guiños, no tan guiños también a la realidad, quiero partir con eso porque he leído solo 2 libros tuyos, Succión y por supuesto me quedan pendientes otros, volveré. Pero por eso quiero preguntarte a propósito de Succión, que recuerdo que también estaba basado o inspirado en hechos reales, con la historia de una joven, ¿no? Que fue atropellada en una carretera y se genera todo un culto ahí con las animitas y los desechos, peluches, me acuerdo, todas esas cosas. ¿Siempre trabajas en base, o casi siempre, de un hecho que te conmueve, una tragedia? Mira, la verdad es que no, pero siempre es un hecho que te conmueve. Eso podría ser una definición incluso de la inspiración, pero no necesariamente es un hecho real. Y en estos 2 casos que tú comentas, Succión se inspira en la niña hermosa, no el ángel de la carretera. Pero no es ella el personaje de la novela, de hecho nunca está, es más bien su fantasma. Exactamente. Y eso sí que está inspirado en un caso real, pero a continuación se arma todo digamos, episodios, escenas, escenografías en torno a eso, pero que son ficcionadas, son pura ficción. Y en este caso también hay la verdad es que el hecho de tomar la tragedia de Antuco fue algo que ingresó después de que yo tenía más o menos armada la novela. Estudiando la historia militar, que es algo que tuve que estudiar, investigar, porque no es digamos, no conozco mucho de ese tema. Entonces estuve leyendo varias cosas. De hecho, tengo un amigo que trabaja en derechos humanos con Carabineros y me recomendó cierta bibliografía. Entonces me puse a leer y entre medio uno de estos hombres comentaba
el testimonio. En un momento Uno de los bajaba... sobrevivientes. No, esto era un libro como de historia, por decirte, Ya. historia militar. Ok. Y había testimonios y un hombre ahí decía en un momento como que bajaba el tono, cambiaba el tono para hablar de manera bien emocional, sobre la tragedia de Antuco. Entonces eso a mí me llamó la atención como gesto en el recuento de esta persona, porque estaba hablando de manera muy heroica de todo lo que había ocurrido y en un momento tiene que, digamos, agachar el moño, por decirte, y reconocer que ahí fue una tragedia de proporciones, ¿no? Como un hito realmente en la historia militar de nuestro país. Entonces, eso lo encontré, suena como banal decir un material interesante, pero sí que fue como un punto de contacto interesante para incluir ahí y estirar los elásticos de los periodos históricos por lo que pasa este hombre, porque él, su inicial, digamos, su incursión en la jerarquía militar a cargo de situaciones sociales fue el terremoto de Valdivia en Exacto. 1960. Entonces, Su gran gesta. Claro, y él ya tiene, imagínate, ahí en esa época había muy pocas legalizaciones, entonces hubo muchas cosas muy oscuras, truchas, que no tuvieron ninguna repercusión legal. Entonces, él ya tiene ese bagaje un poco como que cuando tú le das poder a una persona y sigue impune durante muchas décadas, obviamente que su comportamiento va a tender a ser el mismo, ¿no? Entonces fue eso lo que ingresó. Pero volviendo a tu pregunta, sí, siempre hay una situación conmovedora, emocionante en ese sentido, aunque no necesariamente real. Nicolás, ahora entonces qué interesante, porque me cambia no tanto el foco, pero principalmente no parece, digamos, añadido a la fuerza o solo una mera inclusión lo de Antuco, aunque es cierto que podría ser otra tragedia. Cuando tú decides crear esta novela, más allá de que tenga el nombre Corral o no, porque no sé cómo es esa decisión. Sí. ¿Qué es lo que primero de lo que quieres escribir? ¿Es sobre la impunidad? ¿Es sobre ciertos también masculinos que representan todas estas formas de violencia que simboliza don Manolo, que hay muchos? ¿O era también... porque a veces uno puede partir incluso de una atmósfera, ¿no? Y desde ahí armar los personajes. ¿Cómo fue en este caso Corral? Todo lo que tú dices, sí, es verdad. O sea, podemos expandir esas observaciones. Por ejemplo, el nombre es muy importante, encuentro yo, en una novela. Esto lo dijo Nadine Gordimer. El nombre tiene que ser un resumen más destilado de la novela. Y en este caso, Corral, bueno, es no solamente la localidad en esa comuna, sino que también, claro, el hecho de estar acorralado, el verbo acorralarse, estar acorralado, y Pablo Illanes pone en el blurb, utiliza también ese concepto como de un país acorralado con sus miedos o algo así. Entonces, Corral, por una parte, es la localidad y que yo conocí y me impactó porque mi mamá era de Valdivia y ella tenía un tío ahí, en Corral, y nosotros lo fuimos a visitar en los años 80, imagínate, como 40 años atrás. Y él estaba ahí y él contaba del terremoto y del maremoto que él sobrevivió y comentaba que la gente corría por los cerros hacia la punta del cerro como cabras, así lo describía él. Y imagínate, eso fue el 60 y nosotros estábamos en los 80, o sea, unos 20 años atrás para él, tampoco era tanto tiempo atrás para una persona que tiene un trauma de ese calibre. De hecho, no lo es. Claro, entonces eso fue impresionante y él, una persona bien cariñosa, nos atendió en su casa, nos hizo unos congros fritos ahí mismo, entonces como que la atmósfera sí que siempre es importante en ese sentido, ¿no? Presente como, también ese plato. Claro, exacto. Sí, y como un poco la atmósfera de ahí y que en el caso de esta novela está organizada como una atmósfera más gótica, que a Valdivia es bastante fácil de hacer por las lluvias, la neblina, el ambiente, el cruce entre aguas, entre el mar y toda esa zona turbulenta de agua, el río Calle con los lobos marinos. Entonces, por una parte tenemos esa atmósfera gótica y la atmósfera de esa zona con su flora, su fauna, etcétera. Y por otra parte, léxicamente, Corral es la última misión que tuvo que hacer el protagonista, que se llama Nelson, que es un carabinero de 25 años, dado de baja, y por eso lo mandan al sur, pero él estaba en Santiago. Y una de las últimas cosas que le encargaron hacer, como antes de despacharlo, fue, oye, hay un corral debajo un puente, que eso también es una noticia que ocurrió. ¿En serio? Sí, en Barnechea fue esto. Entonces había una gente ahí o sea, cerca de la ribera del Mapocho. En el fondo ellos se fueron, claro, abajo, se fueron ahí a un barrio alto para poder tener algún despojo un poco más valorable. Así lo planteaban ellos mismos.
Entonces llevaron sus animales, caballos, pollos, unos novillos, cabras también tenían, etcétera. Entonces a este cabro le dicen, oye, anda a fiscalizar esa situación porque la gente se está quejando, los animales salen a la carretera y pueden atropellar un animal, puede ocurrir un accidente. Entonces lo mandan a él a hacer esta fiscalización y él enfrenta este corral. Entonces es también ese corral, el corral más literal donde hay unos animales, el hecho de estar acorralado como verbo y corral, la comuna en el sur de Chile. Exacto. Todas esas acepciones sí, tiene. exactamente. Absolutamente. Acá, bueno, yo creo que la elección de la ciudad o el entorno, la geografía, tiene mucho que ver con el pulso emocional, no solo de los protagonistas, sino de las tragedias que se enumeran. Porque claro, de forma explícita está la de Antuco, de forma explícita está, como bien tú recuerdas, el terremoto más grande que se ha, digamos, registrado en la historia, y sobre todo entonces, que es el de Valdivia. También están todos los traumas asociados a eso, pero también están esas tragedias que son, digamos, no hitos, que son los dolores, las fisuras y las violencias, ¿no? No solo desigualdad, no solo este tema también, ¿no? De cómo se perpetúa de alguna manera la pobreza y la precarización para los conscriptos o para los carabineros. Imagínate, solo 25 años ya está dado de baja por las situaciones que vive. Entonces también tiene varios cruces ahí. Sí, la verdad es que una tragedia se puede ver, se debe ver más bien, desde múltiples perspectivas, no solamente de los involucrados más directos, aunque ellos pueden haber sido los más afectados. Una tragedia repercute de manera insondable en la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la tragedia de Antuco traumatizó de por vida a esta mujer, la mujer de los lobos, porque su hijo murió ahí. Estoy contando toda la novela. Bueno, un poco. Cosa que yo no quise hacer. No, pero como un poco para explicar los traumas en los personajes. Sí, está bien. Entonces ella, claro, perdió. Eso se sabe muy al principio, así que tampoco. Ya, sí. Y luego está el amigo de él, que parece no tener background, parece no tener familia, salvo esta mujer que lo aguachó a él. Entonces cada uno tiene su historia que contar en torno a esa tragedia, aunque no ellos la articulen, ¿no? Pero en sus comportamientos se demuestra que han sido marcados a fuego con esa catástrofe. Eso por una parte. Y luego tenemos la tragedia de la pobreza, porque la pobreza es una tragedia. En esta sociedad tú no puedes vivir de esa manera, sencillamente. Entonces están todos viendo cómo se apean a una situación un poco más promisoria. Entonces, en algunos casos, como el tío de Nelson, son el padre de Nelson y el tío son dos carabineros también. Juanjo y Rolando. Sí, Rolando. son también carabineros. Entonces, ellos tienen, como antiguamente se hacía como una tradición de familia, ¿no? Soy carabinero, tú también. O soy abogado, familias de abogados. Eso yo creo que ya no es una tendencia, pero solía ser un motivo de orgullo y de honor que en tu familia hubiera una tradición y perpetuar cierto oficio. Entonces ellos están muy empobrecidos también, están muy endeudados, y el tío solamente ve a su hermano como una posibilidad de estar de costear su vivir, y el padre Nelson tiene sus ojos puestos en una mujer, Vilma, que es una mujer con dinero. Entonces están todos tratando de... un apellido muy Advanter, muy propio de la zona. Sí, exacto. De la elite de la zona. Exactamente. Así que por ahí van las situaciones y también el precio que nosotros tenemos, ¿no? En algún minuto en tu vida tú dices, ¿por qué estoy dispuesto a venderme? ¿No? O esa pregunta... ¿cómo pongo en entredicho mi conjunto ético? ¿Es posible de ser prostituido, por ejemplo? Entonces, esa también es una pregunta que se explora en la novela. Quiero preguntarte porque hay muchos temas bien interesantes con todo este estilo que señalaban también ahí a propósito de las apreciaciones de la lectura, tanto de Pauli Llanes como la Andrea Jeftanovich o Alejandra Wolf, en relación a la estética, que está toda esta cosa como
noir o gótica, y yo hacía como el parangón también con Tim Burton, ¿no? Sobre todo me imaginaba un personaje así de Sí, qué Ernestina. bonito. Sí, No sí. sé, como que la descripción también física me hacía pensar mucho en Sí, su qué bonito. actriz, digamos, también un poco fetiche, que es muy buena actriz, se me olvidó el nombre. Helena obviamente. Bonham Eso, Carter. Sí. maravilloso. Pero quiero preguntarte por la construcción de los personajes, donde creo que todos funcionan muy bien entre sí en red, pero también me llama la atención que se ha destacado mucho esto de la masculinidad tóxica, que creo que digamos, no es solo el propósito de tu libro, porque la única mujer significativa o personaje, ¿no? Cisgénero, femenino del mismo libro, potente, porque hay otra que digamos en realidad viene a remover el corazón de Nelson, claro, pero en realidad no es relevante tanto en la trama, es más secundario. Pero dentro de los primarios, evidentemente, está Ernestina, que es esta señora bastante curiosa, por decirlo de alguna forma, ya en el ritual media bruja, si tú quieres, excéntrica. Excéntrica. Y que me parece muy interesante siempre la mirada, que lo comentaba al inicio, de Nelson, de poder proyectar sus propias asimetrías o contradicciones o incoherencias que tenemos todos los seres humanos en ella, donde están muy marcados como casi en un arquetipo. ¿Cómo fue la elaboración de ese personaje en particular, que me parece que es también el más cinematográfico? Sí, mira, en un minuto pensé que se podía llamar la novela La mujer de los lobos, porque ella es muy protagónica, a pesar de que no interviene prácticamente nunca. Muy poquito, ¿no? Se expresa de manera muy sintética y no es muy elocuente en ese sentido. Pero, es su presencia la sí, que... es más bien su presencia. Sí. Y bueno, ella tiene mucho poder porque tiene mucha plata. Su poder es la plata. Y por otra parte tiene, ahí es como un guiño a realismo mágico, tiene una comunicación muy fluida con los animales, con otras especies como las gaviotas o los lobos marinos, ¿no? Ella tiene unos rituales donde los lobos marinos se comunican con ella y ella puede... que son, incluso la defienden. Son entonces, lo más, digamos, jodidos que hay. Claro, sí. Los lobos marinos es... cosa seria. No es ningún chiste estar cerca de ellos. Entonces son muy amenazantes como presencia. Y ella, creo yo, ella pinta, tiene como oficio, es una persona que hace marinas, hace marinas y pinta ella, tiene su atril y sus pinturas, pero nunca ella habla de esto. Sabemos que pinta y no sabemos cuándo lo hace, pero es un poco enigmático en ese sentido. De hecho, al principio se marca esta asimetría que tú detectas cuando estos al principio de la novela están en la casa de ella y se está como pactando, sin plantearlo directamente, pero oblicuamente se está pactando el chantaje. Y ella, Nelson, ve unos cuadros que tiene ella colgados en su casa y ve un cuadro y él lo interpreta como que son unas rocas superpuestas, unas rocas húmedas. Que habla también de yo no veo no puedo ver esto, o qué pasa que no puedes ver lo evidente, ¿no? Como ese tipo de limitación o bloqueo. Y en un momento, al final de esa reunión, él mira el cuadro nuevamente y la descripción es como cuando hay gente que no puede ver esos cuadros tridimensionales, tienes que hacer como un guiño o algo para poder verlo y ahí se te revela algo. Entonces él al final se da cuenta que son lobos marinos que están superpuestos, no rocas. Entonces ahí se habla un poco de va a haber un aprendizaje en algún sentido en este personaje o va a traspasar alguna barrera que le impedía ver algo. En otro momento también vemos que él dice, ¿cómo tantos lobos marinos acá? Qué raro, yo soy de Valdivia, pero nunca había visto tanto. Quizás hay muchos más ahora o quizás por primera vez los estoy empezando a ver. Y esa sensación que cuando tú aprendes algo ya no lo puedes desaprender. Lo ves y lo vas a seguir viendo porque es parte de tu aprendizaje. Entonces la señora Ernestina, que tiene mucho que revelar y mucho que enseñar de manera más indirecta. Entonces ella... Claro, me gustó mucho ese personaje, el personaje con el que yo más me identifico en el sentido espiritual, por decirte, y los otros tienen otras características, otras cualidades. Yo no quiero hacer un juicio de cada cual y de hecho no creo que lo haga, salvo desde la perspectiva de los otros personajes, porque aquí estamos hablando de un narrador omnisciente en tercera persona, entonces tú tienes que tener control sobre todos los personajes, no como en una primera persona que te puede permitir más subjetividad, ¿no? Entonces, ese personaje femenino es lejos el más interesante, como decías tú, media rara, media excéntrica,
O sea, el medio está de más, y eso sí, lo hace también sí. interesante. Entonces ella es bien especial como personaje, no es una persona simpática para nada, pero es una persona que tú ves que ha sufrido, que se las ha arreglado en la vida y que tiene sus dones, ¿no? Tiene sus dones Sí, y sin duda. Sí, y por otra parte... Como una flautista de Hamelin. Sí, en un momento hablan de eso, que Exacto. los lobos marinos la siguen así como un flautista. Y también cómo trabaja con las gaviotas, y a propósito también Nelson aprende, siendo de la zona, ¿no? Que son dominicanas, ¿no? Sí. Como tipo Mira, las gaviotas. Te fijaste en todos esos sí, detalles. Me fijo en todo. Vamos a ir a una breve pausa para seguir conversando con el autor de Corral, este libro que ha editado Cuarto Propio. Estamos con Nicolás Poblete Pardo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando acá en Frecuencia Pública con nuestro invitado, el escritor, muy conocido ya por todos sus libros que también están relacionados con esta misma atmósfera, pero que hoy nos presenta Corral, Nicolás Poblete Pardo. Y además, bueno, conocido también en el ámbito de la literatura en general. Él es además traductor, colaborador estable del diario Cine y Literatura, de la revista también cultural La Panera, y también de la publicación valenciana Ucrónica, profesor de literatura y PhD en literatura hispanoamericana en Washington University. Un seco, uno de esos, digamos, intelectuales de la actualidad, de alguna manera. ¿Eso te sirve, ese currículum, de estar también, no solo en la parte creativa, en la parte ya más personal, para generar tu obra, y este libro en particular del que estamos hablando, toda tu parte más relacionada con la crítica, la misma traducción, donde revisas la obra de otros autores, ¿te retroalimenta también en tus contenidos y en tu estilo incluso? Permanentemente, yo creo que cuando uno está en esto, bueno, para mí es un trabajo, ¿no? Realmente no es como alguien que dice, no tengo tiempo para leer, no es mi caso. Entonces, sí, por supuesto. De hecho, yo cuando estudié hice un postdoctorado en literatura gótica, en narración gótica. Entonces, me encanta estar investigando y zambullirme o sumergirme en distintos géneros que no son necesariamente los que más me gustan, pero eso, cuando tú estás estudiando algo, es una suerte, porque sales de tu zona de confort y puedes ver otras estéticas y otras formas de expresión, otros géneros, ¿no? Como gente que lee solamente poesía, ponte tú, o solamente ensayo. Entonces, sí, hay una retroalimentación permanente y sí. ¿Cuáles son tus referentes clásicos y sobre todo pensando en la literatura gótica, los que a ti te hacen más sentido, y de los actuales, de los que serían tus pares? Mira, la literatura gótica es una gran tradición y hay subgéneros, gótico australiano incluso, por decirte, gótico, porque es más conocido el gótico norteamericano, con autores como William Faulkner, Flannery O'Connor, sí. Carson McCullers. Esos también son influyentes en mí. Joyce Carol Oates, de los actuales. Y luego, obviamente, que la tradición anglo, y particularmente en Inglaterra, sí. Escocia, está toda esa tradición. Maturin, Anne Radcliffe, Melmoth el Errabundo, esta novela. Entonces, y luego la gran representante para mí en Hispanoamérica es la escritora, murió ya, Adelaida García Morales. Ella es española y tiene una serie de novelas. Es más conocida por su novela El Sur, que se hizo película porque ella estuvo... ¿Cómo se llama la autora? No la conozco. Adelaida García Morales. Yeah. Y ella, su película El Sur creo que fue Víctor Erice, este director español. Creo que estuvo casado con ella y hizo una versión de eso. Pero tiene muchas otras novelas como El silencio de las sirenas. Esa novela en su época ganó el premio Ralde. Y tiene otras novelas también muy, muy buenas. La lógica del vampiro, Las mujeres de Héctor, etc. Entonces, esa es un poco la tradición. Y en Latinoamérica hay algunas representaciones un poco más... Pues tú, en México está el Farabeuf de... Salvador Elizondo, ese escritor. Esa novela es bien interesante, más experimental. ¿Allende los Andes, Argentina?
Mira, leí los cuentos de la Mariana Enríquez y tienen también ese tono. La novela no me la pude y llegué por la mitad. Muy rara vez no ¿Cuál de terminé. todas? De las La que... última, Nuestra eh, parte de noche. o sea, no, tiene varios más después, pero dentro, porque hay, bueno, Pero hay su cuentos, novela claro, más, de novela sí. sí, que es potentísima y es Sí, muy grande, los de cuentos hecho. me gustan Esta mucho parte de la noche. y claro, ella, claro, Samantha Schweblin. también, claro, Mm. exactamente. Sí, en Argentina hay más representantes. Y así que la verdad es que es un género muy rico. Siempre estoy leyendo eso. Acabo de leer una novela de vampiros actuales, un poco con una connotación más feminista, una vampira mujer. Claire Cora se llama la escritora. Entonces, sí, siempre estoy leyendo eso. Influye mucho en mi lectura. Nico, volvamos a tu obra y a propósito también de Corral. Obviamente yo estoy haciendo un nexo que tiene un sesgo porque solo he leído Succión y Corral de tus libros, pero tengo la intuición de que es algo que está presente en tus otras novelas. ¿Qué lugar ocupa para ti, con toda esta atmósfera más gótica o noir o como la queramos llamar, el dolor y el duelo que van de la mano finalmente? Claro, el dolor y el duelo, el duelo es una manera de elaborar el dolor de una pérdida, por ejemplo. Entonces ocupan un lugar fundamental y de hecho en la literatura gótica generalmente tú tienes este tipo de conflictos. Son conflictos muy básicos, ¿no? Como muy sencillos psicológicamente. Cuando yo tengo miedo, ¿qué hago frente al miedo? Escapo, enfrento, ataco. Entonces y lo que tú ves en la literatura gótica son pulsiones muy básicas, como el miedo, como la necesidad de protegerte. La muerte. Claro, y estas los fantasmas son muy recurrentes, como traumas que no has podido elaborar o que siguen penando, ¿no? Y esto generalmente tiene una extensión en las atmósferas y en los escenarios. Entonces, en una narración gótica, generalmente vas a tener un clima particular o la naturaleza es una forma de hablar de tu propio dolor, ¿no? Entonces la lluvia, incluso a nivel bastante cliché y cursi, y que requiere de un vocabulario también más florido, más barroco. Entonces, para mí es una constante. Yo lo he usado, no en todas, porque tú leíste Succión, eso es otra cosa, Sí. totalmente nada que ver, el Pero tono. pero sí el dolor y el duelo están Sí, presentes. sí, exacto. Y no sé si, bueno, caigo un poco también en el reduccionismo, pero lo que entendemos comúnmente, mal entendimiento, como locura, que en realidad es una excentricidad o una forma individual de procesar el dolor, ¿no? Sí. Frente al trauma. Eso está en Succión también, al igual que en Sí, Corral. es verdad. Yo creo que la locura o cuando tú ves comportamientos que están fuera de la norma, Exacto. también son en algún sentido rebeliones. ¿Por qué me voy a tener que acomodar a esta norma si sencillamente no quiero o no puedo, ¿no? Entonces la excentricidad, ya locuras más extremas como la esquizofrenia o la psicosis son ya una absoluta disociación de tu realidad, ¿no? De la sociedad. No puedes enfrentarla. Pero la mayoría de la gente yo creo que enfrenta la sociedad, que no es nada fácil de hacer, con cosas de este tipo, ¿no? Con gestos, guiños, taras. Entonces, en algunos casos de personaje, bueno, eso todos lo tenemos, pero cuando es un personaje tiene que ser algo un poquitito más chispeante, siento yo, o que tenga alguna particularidad que realce esta característica, no una persona cualquiera, sino que, porque si no, sencillamente tú estarías leyendo periodismo, ¿no? Que tenga algo un poco más estético en ese sentido, que resalte Sí. un poco más su modo. Estamos conversando, recuerdo, acá en Frecuencia Pública por la 94.5 Radio USACH con el escritor chileno que nos presenta ahora su reciente novela Corral, Nicolás Poblete Pardo. Y quiero ir justamente a estos personajes porque tanto Juanjo como Rolando, más allá de que fume, pero eso más que una locura, obviamente también es una angustia existencial, Francesca y otros personajes, incluso Pancho que se cita de lo lejos cuando cuando Nelson revisita su vivencia acá en Santiago, el mismo Nelson incluso, y por ahí me voy a tener en algo del aspecto físico que puede ser muy elocuente, pero evidentemente todos ellos responden a una cierta normalidad y con los dolores que mencionabas al inicio, la pobreza, la humillación, el comillas venderse ante toda esta situación tan compleja, ¿no?
Pero tanto Ernestina, o la mujer de los lobos, como Kevin rompen no solo la forma en que construyes también tus otros personajes, aunque es muy fluido también como dialogan, no es que no sean poco creíbles, al contrario, pero están más trabajados en ese trauma. Y Kevin, quiero preguntarte, ¿en quién te inspiraste o qué quisiste también representar en esa distorsión vincular, más que de la realidad, vincular que tiene Kevin con Ernestina y Ernestina con Kevin, con todo el tema que hay con los dolores, digamos, de la pérdida y esa orfandad, porque de alguna manera Kevin también se queda congelado. Claro. ¿Y por qué Ernestina, no fue la protagonista, aunque igual lo es, digamos? Sí. Mira, es súper profundo lo que tú estás comentando, los vínculos entre cada cual. Yo creo que una forma de apearse a la vida, a la realidad, que es difícil, es en un esquema, en una rutina, en una disciplina. Entonces la disciplina militar es una opción para ellos. Entonces ahí tú tienes una jerarquía, tienes los pasos a seguir, tienes un ordenamiento que te ordena tu vida y te te domestica cualquier rebeldía que tú puedas tener. Es un corral. Sí, exacto. Y como también lo puede ser, por ejemplo, la jerarquía eclesiástica. Y ahí tú ves las perversiones, ¿no? Porque no cualquiera puede seguir ese formato. Entonces, son sistemas de poder, un poco como Foucault, ¿no? Son un poco de moda, pero tal cual, que se instalan y que te domestican tu crecer, ¿no? Tu aprendizaje. Y el caso entonces es el caso de Juanjo, de todos los hombres básicamente, están en eso. Entonces ellos han sido domesticados en ese sentido. Tienen muy claro, no son personas más sencillas en ese sentido, no tienen muchas complejidades espirituales. Mientras que en el caso de la señora Ernestina en particular, ella pinta un poco, pero realmente no hace nada mucho, no tiene un ordenamiento, una rutina en su vida que le permita ordenar sus días. Ella pinta, tiene mucho dinero, no necesita esto, entonces está un poco en esa fluidez más del día a día y con esta relación que tiene con el amigo de su hijo que murió, y ella lo apadrina, entonces... Como que lo adopta. Y en el fondo yo no quise especificar el tipo de relación que ellos tenían, a pesar de que evidentemente es una relación como de maternidad, ¿no? De apadrinamiento. Sin embargo, eso... De una mujer que sobrepasa los 50 y de un hombre que tiene 37, 38 años. Ella ni siquiera tiene 60, tiene 58 por ahí, y él tiene 37 por ahí. Entonces igual es un poco... Pero bueno, la cosa es que ella... tiene mucha... su emoción ha sido transformada en esta relación. Y ellos, como te decía, no quise especificar qué tipo de parejas son, pero sí que son una pareja. Hacen todo juntos, a veces maneja el auto él, a veces maneja el auto ella. Él hace los arreglos, está ahí, y en un momento... que un poco hacia el final hay una escena donde ella está bañándola a él, que es como una escena de terror. Bien, absolutamente, la de Latina. Yo creo que esa jabonándole la espalda es como bien y es como, incestuosa de alguna manera, por la figura que justamente ellos establecen que es como de, ni siquiera madre, sino como abuela, supuestamente, o tía. Esa escena me gustó harto escribirla y encuentro yo que bueno, los tienen que decir otros, no yo, pero creo que quedó bien lograda en ese sentido. Es perturbadora, digamos, o por lo menos nos genera preguntas. Claro, y el mismo Nelson que está y dice, entonces en un momento le dicen, oye, está calentita el agua, ¿no te quieres meter al agua? No, dice él dice, ¿qué es esto? Esta cuestión es rara. Estamos contando todo el libro, lo van a disfrutar igual. Yo tengo otra escena que me pareció más perturbadora y que es anterior a aquella, y que es, para mi gusto, una previa para llegar a la de Latina, que es cuando frente a la chimenea, una de las tantas escenas en la casa de Ernestina, está, digamos, no sé si contando la historia o atizando el fuego, Kevin, este joven, que era el mejor amigo de Arturo, ¿no? Sí. Que muere en Antuco, y ella le acaricia la cabeza y lo peina con saliva, con su propia saliva. Claro. Eso es bien fuerte, porque eso es muy común de algunas mamás a su niño chico, desde sonarle los mocos con la propia mano, hasta hacerle así para limpiarle, chupetearle, digamos, el pelo. Ella escupe en sus manos. Es bien brutal esa... Sí, es bien orgánico en ese sentido y como bien...
Impúdica, sí, totalmente impúdica. Sí, sí. Está fuera del decoro que tú esperarías en una situación así. Entonces eso es lo que te Sí. perturba, porque es como que estás tomando té súper formalmente en la casa, están todos portándose súper bien porque saben que tienen que hacer muchos méritos para que ella perdone esta deuda. Y están ahí todos comportándose muy, muy polite, y entre medio ella escupe eso en sus manos y le molda el pelo a él, que es como una cosa impúdica, como dices tú, como te Sí. saca de una escena bien desfamiliarizante en ese sentido. Absolutamente claro, como fuera de ese contexto. Y bueno, finalmente, Nico, decidiste que, escuchándote me da la sensación, seguramente te puedo estar malinterpretando o de una forma muy arbitraria, que ella no fue la protagonista, aunque tiene un peso muy significativo, y que junto a Francesca, que es el otro personaje femenino presente en Corral, son aquellas que de alguna manera rompen también la norma, una por carisma y simpatía, o por no meterse demasiado, o por una incluso visión distinta de abordar las cosas, frente a los hombres que sí son, como tú decías, de la disciplina sometidos, y finalmente sí son... responden a estas estructuras de poder, desde Manolo con el abuso de poder y con todos los otros que están dentro de un corral. Exactamente, yo creo que aquí uno de los temas, grandes temas de esta narración, es la jerarquía en la que estamos todos, ¿no? Todos estamos de uno u otro modo en una jerarquía, ya sea familiar, laboral, emocional. Y aquí tenemos muy evidentemente la jerarquía militar, con don Manolo siendo la pirámide, ¿no? Como él mismo en un momento dice, oye, tal como hay un solo papa, es una persona con complejo de omnipotencia, muy narcisista, tal como hay un solo papa, hay un solo, aquí soy yo el mayor. Cayendo hasta abajo, yéndonos peldaño hasta abajo, hasta llegar a gente como tú, le dice así, como... lo más bajo, la peor estofa, el escalafón social más bajo que representa Nelson, ¿no? Entonces sí que están todos en un corral, pero es como esa novela de George Orwell, Animal Farm, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, algo así dice, pero así que sí, es verdad. ¿Y qué te pasa con esta sincronía que se ha dado? Obviamente tú escribiste la novela antes de que supiéramos los tristes, lamentables y trágicos hechos de Putre con esta marcha, que también ocurre más el 27 de abril a propósito de lo que pasó en Cañete con Carabineros. Y por supuesto que nos relaciona ese caso, se relaciona con finalmente la tragedia de Antuco, aunque la de Antuco obviamente por la cantidad de muertos, estamos hablando de 45 personas, y la circunstancia fue más terrible aún. Pero aún así se hermanan, y tú hablas de Antuco explícitamente, y mañana se cumplen casi 20 años, 19 para ser exacta. Sí. ¿Qué te pasa también con esas sincronías de cómo el arte, cómo la ficción, en este caso la literatura, no solo se adelanta, sino que está siempre, a veces se adelanta, es visionaria, pero también está muy, muy en línea con lo que está sucediendo en la sociedad y en el debate político? Sí, ¿qué te puedo decir? Yo creo que son cuestiones más inconscientes, así a nivel... psicoanálisis, por decirte, porque no, por supuesto no forma parte de lo que uno proyecta, es más bien una estrategia de marketing, claro. Sí, como dices tú, una sincronía impresionante. De hecho, cuando supe dije que impresionante, y algunas personas me dijeron, oye, mira lo que pasó, qué loco, qué coincidencia. Pero más allá del qué loco y la sincronía, ¿no te pasa que tú, de alguna manera, tu obra cobra otro valor? Sí, sin duda. Y a la vez puede aportar justamente en las lecturas que podamos hacer de esa tragedia? Mira, suena un poco pretencioso, pero yo creo que sí tienes razón en el sentido de que en esta novela vemos que no hubo castigo realmente, o sea, no hubo aprendizaje más bien. Y esto, claro, estamos en un callejón sin salida un poco hablando de este tema, pero es algo que tú dices, pero ¿cómo? ¿De nuevo? Han pasado casi 20 años y, a ver, ¿nadie aprendió nada acá? Un poco esa es la sensación en términos de aprendizaje y de esa cosa como más inconsciente, loca, anacrónica de que una obra repercute en una realidad. Pero ayer justamente me estaban haciendo otras preguntas en otro medio, y sobre mi novela previa, Dame pan y llámame perro, que tiene que ver con la ley de tenencia responsable y de, los derechos de los animales, qué sé yo, pero
ahí en esa novela se habla de una catástrofe que ocurrió porque una banda de perros asilvestrados matan a dos mujeres. Matan a una mujer en realidad en la novela, pero en la realidad eran dos. No sé si te acuerdas, todo esto fue hace años en Peñaflor. Vagamente entonces, tengo la idea. claro, esto fue para el segundo gobierno de Piñera, creo, o el primero, no me acuerdo. Ya. Entonces, en esa época, Y luego 2010, surge la ley fue Cholito. como el 2010. Claro, entonces ayer me preguntaban, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de la ley que impide cazar los perros asilvestrados? Que lo encontré pésimo. O sea, entonces también digo, esa novela, Dame pan y llámame perro, la eligió el Ministerio de Educación para repartirla por las bibliotecas del país, que es por su valor educativo. Entonces un poco parecido, esto hace varios años atrás y no te puedo creer que estamos discutiendo esto cuando tendría que ser algo bastante más saldado como deuda. Entonces sí, yo creo que sí. Generalmente es algo que uno ve en las artes visuales, lo que tú dices, como que son más inmediatas, o en el teatro quizás, que es más inmediato. Sí, sí. La puesta en escena, ¿no? Por la performance misma. Sí, o ponte tú, claro, las performances se prestan mucho para una condensación rápida de un conflicto político. En literatura, en poesía, muy, muy rara vez, porque digamos, hasta que decanta en las lecturas tarda bastante tiempo. Son otros tiempos, sí. De respuesta. Así que sí, creo que pasan esas cosas y la verdad es que ojalá que sirva como ¿cómo te digo? Como una señal, un signo, una forma de alerta. Quizás podría ser eso la máxima ambición, no tengo más ambición que esa. Bueno, te felicito por tu novela, la verdad que más allá de la tragedia y que obviamente nos remueve la reflexión que estamos haciendo ahora a propósito de lo que sucedió en Putre y cuando mañana, insisto, se cumplen 19 años de la tragedia de Antuco, evidentemente es una novela también entretenida con una atmósfera muy bien lograda, donde tenemos además una ciudad que creo que es una de las más bellas que existe en nuestro país, como Valdivia, Corral y todos esos entornos, que permite además generar esta atmósfera gótica o estos personajes también que se mueven entre el dolor, la impunidad, la justicia por las propias manos, bueno, y todos los dolores también ahí propios de la naturaleza humana. Además, y eso es importante a propósito de Dame pan y llámame, claro, los animales acá también están presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí si quieres, no sé, tu cámara, algo o mencionar a través de la 94.5 Nicolás Poblete Pardo, autor de Corral. Bueno, mencionar solamente mi gratitud por esta entrevista tan profunda, una lectura realmente profunda. Y también agradecer a la editorial Cuarto Propio, que este año cumple 40 años de vida, editorial independiente, probablemente una de las de más larga data. Las editoriales independientes hacen un gran trabajo, son muy importantes, pero lamentablemente muchas duran muy poco. Entonces 40 años es un gran logro. Como una, un poquito más. Gracias, Nico, que te vaya muy bien. Chao.